Vamos a analizar el ejercicio del lunge desde una perspectiva mecánica y para ello aquí tenemos un deportista que esté realizando el ejercicio, que tiene una serie de sensores distribuidos por todo su cuerpo, sensores cinemáticos para poder analizar el movimiento, y por otro lado tenemos una plataforma de fuerzas que nos permite ver la reactiva del suelo mientras realiza el ejercicio. Dos de los aspectos que deberíamos tener en cuenta en relación a los vectores de fuerza, por un lado, es la dirección, que en este caso, si os fijáis, los dos van hacia el centro de masas del deportista, intentando como acelerarlo hacia arriba, y por otro lado la magnitud, que en este caso, debido a la distribución del peso que hace el deportista, pues recae más sobre su pierna adelantada. Pero hay que tener en cuenta que su pierna que está, digamos, atrasada, también tiene cierta magnitud, por lo menos una magnitud a considerar. Por otro lado, también vemos que la magnitud va cambiando cada momento, y esto es básicamente porque esa reactiva del suelo no únicamente tiene que ver con el peso, sino también con efectos inerciales. Ahora, lo que también es interesante analizar es ver qué genera cada uno de estos vectores sobre los diferentes ejes articulares. En este caso, por ejemplo, si cogemos este vector de fuerza, vemos que sobre el eje lateromedial de la rodilla está intentando generar una flexión y por tanto los extensores de la rodilla tienen que estar trabajando, y este sería el brazo de momento que tendría ese vector de fuerza. Si cogemos ese mismo vector de fuerza y lo analizamos en relación a la cadera, nos encontraríamos con este brazo de momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este brazo de momento es mayor que el brazo de momento generado sobre el eje lateromedial de la rodilla, y por tanto este mismo vector de fuerza genera más torque, más resistencia sobre la cadera que sobre la rodilla en esta posición. Por otro lado, vemos que este vector de fuerza en esta cadera derecha intenta generar flexión de cadera derecha, y por tanto sus extensores de cadera derecha serán los que principalmente estén involucrados. Un análisis también curioso e importante es el de su pierna que está atrás, en este caso la izquierda, porque si cogemos este vector de fuerza, vemos que tiene un brazo de momento respecto al eje lateromedial de la rodilla izquierda considerablemente mayor que en la rodilla derecha. Esto quiere decir que a la rodilla izquierda también le llega bastante torque, también le llega bastante resistencia. Básicamente, ¿cuánto torque? Pues el torque en esta posición específica habría que multiplicar la magnitud de este vector de fuerza por esta distancia, por este brazo de momento, y habría que compararlo con este vector de fuerza multiplicado por este otro brazo de momento, ¿sí? De este modo veríamos cuánto torque, cuánta resistencia en este caso tendríamos en la rodilla derecha y en la rodilla izquierda. Lo que todavía es más curioso es lo que ocurre en la cadera izquierda. Si nosotros analizamos el vector de fuerza, vemos que este vector de fuerza intenta generar sobre el eje lateromedial de la cadera izquierda extensión de cadera, y por tanto los músculos que principalmente van a estar involucrados son los flexores de cadera. Hay mucha gente que piensa que cuando estamos realizando este ejercicio, como se produce cinemáticamente una extensión de cadera también en la izquierda, pues automáticamente el glúteo mayor es el que principalmente va a estar involucrado. Pero que se active más un músculo o menos no depende en sí del movimiento, sino principalmente de las fuerzas. Y en este caso las fuerzas, y en este caso la resistencia, está generando extensión de cadera, y por tanto son los flexores de cadera los que principalmente están involucrados con este brazo de momento que es pues relativamente considerable. Más adelante también analizaremos diferentes opciones como llevar la rodilla adelantada todavía más hacia adelante o inclinar el tronco todavía más, y veremos qué ocurre en los vectores de fuerza resultantes y su relación con los diferentes ejes articulares.